Señor, te bendecimos en esta tarde, invocamos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Señor. Te ponemos, Señor, de nuestras vidas. Señor, esta reunión no tiene sentido, Señor, si no te vemos a ti, Señor. Tú eres la razón de que estemos hoy aquí, Señor, buscándote, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, dentro de esta reunión, Señor. Te vemos a ti, Señor. Señor, quita de nuestra mente, de nuestro corazón, toda distracción, toda aflicción, Señor. Sí, Señor, ayúdanos, Señor. Ponemos delante de ti nuestras cargas, Señor. Ponemos delante de ti nuestras aflicciones. Queremos tomar tu yugo que es ligero y fácil para hallar descanso, Señor, en nuestras almas. Vamos a hallar descanso Para poder en ti, adorarte con libertad y con gozo, Señor, en nuestros corazones. Ven y llénanos con tu espíritu en esta tarde, Señor. Aún límpianos de todo pecado, Señor. Cúbrenos con tu sangre. Límpianos, Señor, en esta hora. Porque queremos estar cerca de ti, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Te amo, te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón.
aleluya, Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Amén, Señor, proclamamos tu nombre. Proclamamos de tu presencia. Aleluya. Has perdonado nuestros pecados, has pagado nuestra deuda, Señor. Gracias, Señor. Con los que decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que decían, iremos a la casa del Señor. Con los que decían, iremos a la
gocé con los que decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Vive en mí, canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Y Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Vive en mí, Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Amén, Señor. Tú vives en nosotros. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu.
Amén, Señor. Es con tu precioso Espíritu que ganamos la victoria, Señor. Somos tu ejército, Sí, Señor, somos tu ejército. Señor. pero tú eres el que da la victoria, Señor. No con ejército ni con fuerzas, sino por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú moras en nosotros, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Amén, Jesús. Señor. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, te invocamos, Señor, en esta tarde. Proclamamos, Señor, tu nombre. Proclamamos tus victorias. Proclamamos tu gloria, tus obras maravillosas que vemos día con día, Señor. Hay uno que es hijo del león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Solo hay uno que fue hallado digno. Ni en el cielo ni en la tierra se halló a otro. Solo tú, Señor. Y hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Y hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Oh, Señor, existe hombre hecho carne, tú eres hermoso, es tu Jesús. Existe hombre hecho carne, tú eres hermoso, es tu Jesús. Existe hombre hecho carne, tú eres hermoso.
Una vez más, hay uno que es digno. Hay uno que es digno, El león de la tribu de Judá. solo tú, Señor. Hay uno que ha vencido, la raíz de David. Jesús, Hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tu Jesús. Hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. solo hay uno que fue hallado digno. En los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, solo tú, Señor. No hay nadie justo, solo uno. Solo tú, Señor, el varón aprobado por Dios. Ninguno de nosotros somos aprobados, pero en ti, Señor, hemos sido justificados, Señor. Y somos aprobados por el Padre a través de ti, Jesús. Bendito el Cordero que ha vencido. Bendito el Cordero que se hizo carne. El Verbo de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. Es tú, Jesús, Hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tu Jesús. Hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tu Jesús. Te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, tu Jesús. Te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Eres hermoso, Cristo. Sí, Señor. Eres hermoso para nosotros, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te amamos, Amén. precioso Salvador. Precioso, Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, bendecimos tu precioso nombre en esta reunión de iglesia. Gracias porque tú eres el dador de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has prolongado tu misericordia, que es más grande que los cielos, Señor. Y tú te deleitas en tu misericordia y te damos muchas gracias, Señor, porque hemos sido personas que han comprobado, Señor, tu misericordia a favor de nosotros. Y es por tu misericordia y por tu gracia que estamos un día más con vida. Y es por tu gracia y tu misericordia que podemos también estar aquí reunidos, abiertos en nuestro espíritu, Señor, para recibir de tu palabra. Te pedimos tu ayuda, Señor. No queremos hablar tu palabra ni tampoco escuchar sin tu ayuda, Señor. Así que pedimos tu presencia en medio de nosotros
y que tú seas exaltado, Señor, y que tú seas edificado, y que tu iglesia sea edificada, que tú nos edifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos tu ayuda en esta tarde, Señor. Toma el gobierno de este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 23. Hemos estado pues hablando de esta experiencia que tuvo David al rescatar a los habitantes de Keila, y vimos cómo ellos le pagaron mal por bien. Él pues les hizo un bien, arriesgó su vida, David arriesgó su vida al pelear a favor de los habitantes de Keila. Los hombres que ahora estaban componiendo el ejército de David, el ejército de Dios aquí en la tierra, pues tuvieron temor, pero aún con su temor, pues pudieron enfrentar esta primer batalla. Dios le dio una gran victoria al ejército que se estaba formando en contra de los filisteos, y esto fue un motivo de celebración, de una confianza plena en Dios y en el que estaba al frente, en este caso David. Pero vemos cómo estos hombres estaban dispuestos a traicionar y a entregar a David, o sea, los habitantes de Keila, pues, a pesar de que David los había rescatado, y que estos hombres estaban pues amedrentados por los filisteos. Y bueno, hablamos de esto la última vez y vamos a seguir avanzando un poquito en este capítulo y vamos a darle lectura. Hemos hablado del capítulo 23, del versículo 1 al 13, y ahora vamos a hablar del versículo 14 al versículo 18, y pues David se tiene que mover y ahora va a habitar al desierto de Zif, y pues ahí tiene el encuentro muy grato de un gran amigo, de Jonatán, y es parte de lo que vamos a ver en esta plática. Así que vamos ahí a 1 Samuel 23 y vamos a darle lectura del versículo 14 al versículo 18, y dice así: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, dice, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido a buscar su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Dice aquí la escritura. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos versículos con la gracia de Dios. Bueno, aquí la Biblia nos dice, después de haber hecho esta gran hazaña en defensa de los habitantes de Keila, pues sabiendo David que Saúl lo seguía persiguiendo, nos dice el versículo 14 que él se fue a un desierto, en este caso al desierto de Zif, y dice que la Biblia que Saúl lo seguía buscando día tras día y no descansaba hasta obtener el objetivo que se había trazado, que era matar finalmente a David. Y bueno, claro que Dios lo estaba protegiendo y esto no iba a suceder, pero vemos esta situación. Entonces, David está habitando ahora en el desierto de Zif, y este lugar Zif era un lugar montañoso, se ubica en un lugar montañoso dentro de Judá, cerca del desierto y también cerca de un bosque. Y ya hablamos un poquito del significado de este nombre Zif. Zif significa lugar de reunión, pero también tiene otro significado. Zif significa esplendor, abundancia o belleza de las flores, o sea, un lugar que está floreciendo. Entonces podemos ver que aún en estas circunstancias adversas que David y sus 600 hombres estaban viviendo, pues esto iba a producir algo hermoso, algo
o sea, iban a poder experimentar estos hombres una belleza como las flores cuando están pues abriendo sus flores, ¿no? Dios iba a trabajar con ellos en este tiempo. Ellos estaban motivados por aquella victoria contra los filisteos, aunque al principio estaban un poquito con miedo, ¿no? Y se lo expresaron a David, pero a final de cuentas, en obediencia a Dios, obtuvieron una gran victoria. Y vimos que esta gran victoria, pues bueno, fue como una motivación por parte de Dios para todos ellos. Pero inmediatamente después de esta primer victoria contra los filisteos, podemos ver que los habitantes de Keila estaban dispuestos a traicionarlo, y esto fue algo como una pequeña prueba, o sea, fue utilizado para refinar a los 600 hombres. ¿Por qué razón? Porque tal vez ante la negativa de los de Keila, seguramente estos hombres podrían regresar a su antigua amargura de espíritu. Qué tremendo. Estos 600 pudieron haber regresado a su angustia, a su disgusto, a su enojo, a su vacío, a su amargura de espíritu, pero ellos, pues al estar al frente David, al estar David al frente de ellos, pudieron entender que Dios solamente los estaba refinando. Y qué interesante es este asunto. Bueno, pero la refinación por parte de Dios pues estaba dando inicio, no solamente con David ya había iniciado anteriormente, pero ya también con estos 600 hombres, Dios iba a comenzar a refinarlos. Y esta experiencia de David en Zif habla también de esta refinación. Bueno, Zif pues se encontraba también cerca del Mar Muerto se encontraba este lugar, Zif, y tenía pues de pronto como paisajes muy drásticamente variados, ¿no? Estaba dentro de un desierto, pero también había un bosque y había otras condiciones pues en ese lugar. No era un lugar cómodo, no era fácil de estar en ese lugar, en ese desierto llamado Zif, pero Dios aún en esta situación estaba guiando y protegiendo a David, aunque no era un lugar muy cómodo, ¿sí? Pues un desierto nunca es cómodo, ¿no? Cuando este David estaba con sus hombres en este desierto, pues no era algo fácil el que él pudiera estar habitando, y sobre todo en esta situación de esconderse, de estar huyendo de Saúl. Entonces, sumado a la persecución de Saúl, David tenía que refugiarse en un desierto. Entonces Dios estaba guiando y protegiendo a David, pero no era cómodo ni era fácil el estar en un desierto, ¿de acuerdo? Ahora, esta situación de que David ahora estuviera en un desierto, pues era un tiempo muy especial y era un tiempo esencial, así lo puedo llamar yo. Era un tiempo esencial para que la obra de Dios en la vida de David pudiera Dios dirigirlo a lo que Dios estaba pensando desde un principio. Fíjense, David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios cuando él era un pastor de ovejas, cuando cumplía fielmente el papel de ser un pastor, cuidando las ovejas de su padre Isaí. Bueno, David allí fue un hombre que se convirtió conforme al corazón de Dios. Y qué impresionante fue eso. Porque aunque David podía experimentar el rechazo de su padre y aún de los miembros de su familia, este hombre en el pastoreo de las ovejas de su padre Isaí se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras pastoreaba las ovejas en tiempos de calor, en la noche, en tiempos pues de frío, este hombre podía contemplar la belleza de Dios, cantarle a Dios, y se constituyó en un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora David, estando en el desierto, Dios lo estaba preparando para convertirse en el rey de la nación de Israel. Entonces Dios iba a ocupar ahora el desierto, amados hermanos, para convertirlo en rey. ¡Qué tremendo! Entonces la labor de pastoreo lo convirtió a un hombre conforme al corazón de Dios, pero se convirtió en rey en el desierto, porque ya tenía que comenzar a dirigir
a estos 600 que le estaban siguiendo a donde quiera que David iba. Entonces Dios ahora lo estaba sometiendo a esta refinación, ¿sí?, para convertirlo en el rey de la nación de Israel en el desierto. Esto me impresiona muchísimo. Bueno, el versículo 14 que ya leímos, de 1 de Samuel 23, leemos que Saúl era un enemigo decidido de David y era imparable en esta búsqueda para asesinar a David. Dice aquí la Biblia en el versículo 14 que Saúl lo buscaba todos los días, no paraba. Este hombre, en lugar de cumplir con su función de defender en este caso a los hombres de Keila, bueno, él estaba decidido en invertir todos sus recursos y todo su esfuerzo para encontrar a David y matarlo. Y nos dice el versículo 14 que Saúl lo buscaba todos los días. No descansaba este hombre, ni siquiera seguramente guardaba el día de reposo, ¿no? Yo creo que no, todos los días estaba ahí en esta búsqueda, ¿sí?, en esta persecución hasta encontrar a David y darle muerte para que ya pudiera estar relajado, ¿no? Pero todos los días, nos dice la Biblia, todos los días buscaba Saúl a David, todos los días. Aquí observamos algo importante, aquí la Biblia nos revela algo en relación a nosotros, la iglesia. Observamos también aquí en esta situación de Saúl, de buscar a David todos los días, podemos observar la operación del enemigo de Dios, Satanás, en contra de la iglesia, porque Satanás también, recordemos lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿Qué dijo ahí Pedro? Dijo que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Saúl buscaba a David todos los días. Y no crean que nosotros somos personas indiferentes a Satanás. Con esto no quiero espantar a nadie, pero desde el momento en el que tú y yo nos convertimos al Señor, nos volvimos a Cristo y Él es nuestro Señor y formamos parte de la iglesia, bueno, el enemigo, así como Saúl perseguía a David todos los días para querer darle muerte, de igual manera Satanás como nuestro adversario, como un león rugiente, anda buscándonos todos los días. Todo el tiempo está viendo la oportunidad que nosotros le abramos tantito un espacio para que Él pueda entrar a nuestra vida y destruirnos. Entonces podemos ver aquí cómo Saúl no descansaba hasta encontrar a David y darle muerte. Y Satanás tiene como objetivo también pues destruir a la iglesia, aunque sabemos que Dios nos protege, así como vamos a ver cómo Dios protegió a David, así Dios nos protege a nosotros de nuestro adversario que constantemente está buscando devorarnos. Apocalipsis 12, versículo 10, la segunda parte, nos dice que Satanás día y noche nos acusa delante de Dios. Y esa es su persecución, amados hermanos. Esa es la persecución que ejecuta todo el tiempo sobre nosotros. Él anda buscándonos todo el tiempo, así como Saúl a David todos los días no descansaba para buscar y encontrar a David. Así Satanás día y noche, nos dice Apocalipsis 12, versículo 10, que todo el tiempo, día y noche nos está acusando, y esa es su persecución, es una de las herramientas más poderosas que tiene Satanás en contra de los seres humanos, la acusación. La acusación es algo terrible y por eso es una de sus herramientas más poderosas. Dice aquí Apocalipsis 12:10, voy a leer la segunda parte. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Satanás de esta manera nos persigue a través de todas sus acusaciones. Esa es la operación satánica, la acusación. Bueno, el enemigo de Dios, Satanás, nos busca todos los días acusándonos
día y noche, no para, no se frena, como Saúl. Saúl era una réplica en este sentido de Satanás, porque Saúl no descansaba ni un solo día, todos los días buscaba a David para matarlo, y Satanás todos los días también nos está acusando. Él no para, no se frena, él nos está buscando todos los días y está buscando algo que pueda encontrar para acusarnos delante de Dios día y noche. Esta es su operación, este es su trabajo, y nosotros debemos pues de saber esta situación. Bueno, entonces regresando a 1 Samuel 23, versículo 14, también se nos aclara algo muy importante en este mismo versículo. Aunque Saúl buscaba a David todos los días, Dios cuidaba de David de no caer en las manos de Saúl, no permitiendo que Saúl encontrara a David. Y nos dice aquí el versículo 14 que Saúl buscaba todos los días a David, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces esta es la segunda parte que nos anima y nos conforta. Y gracias a Dios por su palabra, porque podemos ver que mientras el enemigo todos los días nos está buscando y nos acusa día y noche, Dios no nos entrega en sus manos. Esto es algo glorioso. O sea, podemos ver la defensa, la protección, la cobertura de Dios a favor de nosotros, sus hijos. Entonces vemos esta parte también. Y podemos recordar nuevamente lo que el apóstol Pedro igual escribió ahí en Primera de Pedro, igual capítulo 5, versículo 7, que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a leer aquí Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo esto, o sea, que Dios tiene cuidado de nosotros, versículo 7, y aunque nuestro adversario el diablo nos anda buscando para devorarnos, la Biblia nos dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces aquí el versículo 7 y el versículo 8 son como una réplica de 1 Samuel 23, versículo 14, donde Saúl perseguía a David todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y aquí podemos ver en 1 de Pedro 5, versículos 7 y 8, que Dios tiene cuidado de nosotros, y aunque nuestro adversario nos está buscando, pues Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su protección y por su cuidado. Bueno, vayamos al versículo 15. Primera de Samuel 23, versículo 15. Este versículo dice que David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. Entonces no solamente lo buscaba todos los días, sino tenía esta firme intención de quitarle la vida a David. Así que David, sabiendo esto, nos dice entonces que estuvo en Ores, en el desierto de Zif, nos dice el versículo 15. Entonces aquí comenzamos a ver dónde David se fue a refugiar de Saúl. En Ores, en el desierto de Zif. Entonces Ores era otro lugar ahí dentro del desierto de Zif. Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, Zif significa, pues esto que les he comentado anteriormente, ¿no? Lugar de refinación, un lugar también lleno de esplendor, de belleza cuando florecen, ¿de acuerdo? Y lugar de refinación, eso significa Zif. Bueno, ya hemos dicho que Zif significa lugar de refinación. Y Ores, ¿sí? Ores es un lugar situado dentro de este desierto de Zif. Ahora, algunas versiones de la Biblia traducen Ores,
¿sí? Como un bosque, como un lugar lleno de muchos árboles. Y también se dice que este lugar, Ores, debió ser un pequeño oasis en medio de aquella zona desértica. Eso era Ores. Entonces, dentro de un desierto había un lugar, pues, que había árboles y había un pequeño oasis en medio de todo ese lugar estéril. Ahora, los versículos 16 al 18 nos dicen que en Ores es el lugar donde Jonatán visitó a David para fortalecerlo y para reafirmar su amistad. Y qué interesante es esto, porque específicamente ahí fue Jonatán al encuentro de David. Y vamos a leer estos versículos del 17 al 18. Dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Dice, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas. Dice, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Entonces fíjense, Saúl buscaba a David todos los días, no paraba, no frenaba de buscar a David y no lo podía encontrar porque la protección de Dios estaba sobre David. Pero su amigo Jonatán sí lo pudo encontrar fácilmente. Rápido, voy a buscar a mi amigo David, y lo encontró. Ahí fue al desierto también Jonatán, emprendió este traslado, este viaje, ¿sí? Para visitar y poder fortalecer a su amigo David. Entonces, mientras que Saúl era frustrado por Dios en su plan para encontrar a David, ¿sí? Jonatán, su amigo, sí lo pudo encontrar fácilmente. Rápido fue y lo localizó. Bueno, este encuentro, sin duda alguna, pudo ser un oasis para David. Ahí lo encontró en Ores, en un lugar lleno de árboles, y había ahí un oasis. Y después, con la visita de su amigo, sin duda alguna este fue el verdadero oasis que encontró David, su amigo Jonatán, el recibir su visita en medio de toda esta persecución. Entonces, qué increíble que cuando estás en un desierto puedas encontrar un oasis. Y a veces eso, amado hermano, lo encontramos en el compañerismo, en la comunión unos con otros, y en una comunión que pueda profundizar a una amistad. Debemos buscar la amistad entre nosotros. La Biblia dice que en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos por los otros. Hay muchos cristianos que pueden decir, pues mi mejor amigo es mi compadre. Le gusta la cerveza y el fútbol todos los fines de semana, pero es mi compadre y es mi mejor amigo. Pero si eres cristiano, tu mejor amigo no puede ser tu compadre que le gusta la caguama. Tu amigo tiene que ser alguien que comparta tu fe, alguien que pueda tener comunión contigo en el Espíritu. Entonces, como cristianos, tenemos que buscar la amistad, ¿sí?, entre nosotros como hijos de Dios. O sea, no pienses que tu mejor amigo va a poder ser alguien que no es cristiano, porque te estás engañando y porque te vas a llevar, pues te vas a tropezar en esa amistad con alguien que no sea cristiano. Y vemos el caso de David. David tenía un gran amigo, sin duda alguna, y era Jonatán. Y Jonatán y David, en esta persecución, ¿sí?, en este desierto donde se encontraba, encontró un oasis físico ahí en Ores, pero la visita de su amigo Jonatán fue verdaderamente encontrar un oasis en medio del desierto que estaba viviendo David. Entonces, en medio de la refinación, amados hermanos, en medio de la refinación que Dios está trayendo a cada uno de nosotros, también podemos encontrar un oasis. Y gracias a Dios por eso. Entonces podemos ver aquí el valor de la amistad, amados hermanos. Ya hemos hablado de la amistad de David y de Jonatán, pero nuevamente se vuelve a tocar este asunto y podemos ver que verdaderamente es un oasis en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, de la angustia, la amistad de alguien que esté con nosotros. Así que tenemos que cultivar la amistad entre nosotros.
Qué tremendo. Bueno, entonces vino aquí este Jonatán, lo encontró fácilmente y el versículo 16 nos dice que Jonatán vino a fortalecer a David en Dios, y eso fue lo que sucedió. O sea, David, al ver a Jonatán, pues dijo: ¡ay, amigo, qué increíble! Yo estoy seguro, porque esta palabra fortalecer que encontramos en el versículo 16 significa abrazar, entre otras cosas que ahorita voy a decir, pero la palabra fortalecer significa abrazar, y también significa apretar. Entonces podemos imaginarnos, amados hermanos, que cuando se vieron estos dos hombres, se dieron un abrazo apretado, y allí duraron unos minutos. Amigo, me vienes a ver. Esta escena me conmueve, hermanos, de verdad. Cuando estaba desarrollando esta parte de la Escritura, me conmovió mucho, porque podemos ver que Dios es así con nosotros. O sea, podemos ver que este es un registro en la historia de una amistad hermosa entre dos hombres. Pero vemos que es el mismo cuidado y el mismo trato que Dios tiene con nosotros, porque Él nos ha llamado amigos también. Ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Cuando tú recibes algo en la palabra de Dios, algo que sabes que Dios te está mostrando, Él, aparte de lo que te está mostrando, te está diciendo: hey, amigo, eres mi amigo, porque te estoy mostrando lo que oí del Padre, lo que vi del Padre, te lo estoy revelando. Entonces, seguramente cuando se encontraron estos dos, se estrecharon un abrazo, y estaban ahí los dos apretándose al verse. Ya había pasado seguramente algunos años de no verse estos dos hombres, pero la amistad seguía vigente, porque esa es la diferencia entre una amistad que puedes tener con alguien que no es cristiano a una amistad con alguien que es un hijo de Dios. Porque puede pasar el tiempo y no lo ves, pero cuando lo ves, o sea, hay ese vínculo espiritual que solamente Dios puede realizar entre nosotros. Bueno, entonces Jonatán, en Dios, amados hermanos, a este David. No fue a fortalecerlo llevándole una despensa o no sé, ¿no? Sino fue a fortalecerle en Dios. Qué impresionante es esto. Entonces, Jonatán sin duda logró su cometido. Él pudo encontrarse a David, y ya con su presencia, amados hermanos, con su sola presencia, David ya estaba siendo fortalecido. Qué impresionante es esto. Entonces, la palabra fortalecer que encontramos en este versículo 16 significa muchas cosas. Lo voy a decir y hablemos de algunas de las más destacadas. Pues es una palabra hebrea y significa curar, o sea, eso significa fortalecer. También ayudar, importante. O sea, David, al recibir la visita de Jonatán, pudo entender que era importante para su amigo. Entonces, David era importante para Jonatán. Significa alentar y animar también. Y significa reparar y restaurar. O sea, aún dentro de las amistades se tienen que reparar muchas cosas y se tienen que restaurar muchas otras, y tienen que, bueno, esto significa esta palabra fortalecer. Ahora, Jonatán pues no iba a reparar nada ni a restaurar nada, en el sentido de que no había conflicto entre ellos, pero aún entre las amistades entre nosotros sí tiene que haber una reparación y una restauración cuando ha existido algo ahí. Pero bueno, este hombre, David, fue visitado por Jonatán, y Jonatán pudo venir y alentar a David, pudo animar a David, pudo aún estrecharlo en sus brazos, abrazarlo, ¿sí? Y apretarlo en ese encuentro que tuvieron. Jonatán fortaleció a su amigo porque le era importante. Esa era la razón por la cual pues Jonatán fue a visitar a David, porque para Jonatán era importante David. Entonces por eso lo fue a visitar y lo fortaleció.
Y eso es lo que hizo Jonatán con David, cumplió su cometido. Jonatán, pues la verdad podía ver sus limitaciones, porque aunque él había hablado en otros momentos con su padre y le había declarado esto: Padre, o sea, si tú matas a David, vas a pecar en contra de él. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos anteriormente. O sea, si tú derramas la sangre inocente de David, ¿sí?, esto te va a contar como un pecado. Él ha hecho solamente bien a ti y a la nación. Entonces, ¿por qué, Padre? ¿Por qué quieres pelear contra él? ¿Por qué quieres matarlo a él? Entonces, Jonatán no podía rescatar a David. Estaba en ese sentido limitado, porque por más que Jonatán hablara a su padre y le expresara que estaba en contra de esta decisión de su padre de matar a David, pues Saúl estaba decidido a matarlo. Entonces Jonatán no podía rescatar a David, pero sí podía fortalecerlo en Dios, como dice aquí la Escritura. Entonces, amigo, por más que he hablado con mi padre, él no desiste en su intención de matarte, pero vengo a fortalecerte en Dios. Y qué importante papel jugó aquí Jonatán con David. Entonces, Jonatán no podía rescatarlo de las manos de su padre, a su amigo David, pero sí podía fortalecerlo en Dios. Qué glorioso es esto, amado hermano. A veces que está fuera de tu alcance algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues alguno puede estar enfermo y bueno, ¿cómo de pronto puedes quitarle su cáncer, ¿no? ¿Cómo puedes quitar su enfermedad que tenga? Tal vez no lo puedes hacer, pero sí puedes fortalecerlo en Dios. Bueno, podemos orar y Dios puede hacer milagros, por supuesto que sí, pero a lo que quiero llegar es que Jonatán no podía pues rescatar a David, porque su padre estaba empeñado en matarlo. Ahora, Jonatán tampoco podía darle a David todas las respuestas, ¿no? No podía decirle, pues por esta razón te está persiguiendo mi padre, o no sé. Pero lo que sí podemos ver es que Jonatán fortaleció a su amigo en Dios. Jonatán tampoco podía quedarse con David y formar parte de esos 600 hombres que estaban formando el ejército de Dios en ese momento. Pero Jonatán fortaleció en Dios a su amigo David. Qué impresionante. Jonatán tenía que regresar, tenía que estar ahí al lado de su padre, y bueno, no podía quedarse con David, pero fortaleció en Dios a David. Entonces David tenía en Jonatán a un amigo fiel. Esto sin duda fue un valioso regalo para David, el saber que no estaba solo, ya había sido rodeado por un grupo de personas en aflicción, con deuda, con amargura de espíritu, que Dios los estaba refinando para convertirlos en su ejército, en el ejército de David y al mismo tiempo en el ejército de Dios. Pero también era muy valioso saber que David seguía contando con la amistad de su amigo Jonatán. Esto fue algo muy valioso, un regalo de parte de Dios otra vez, en medio de todo este desierto, el que Jonatán fuera a buscar a su amigo para fortalecerlo en Dios. Entonces, estas palabras de aliento de Jonatán a David era una combinación de las promesas divinas de parte de Dios hacia David, y también Jonatán expresaba su deseo de poder estar junto con David en el reino. Fíjense lo que dice el versículo 16. En el versículo 17, y le dijo, o sea, Jonatán a David, versículo 17, le dijo, no temas. Dice, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Entonces fíjense, es esto que le estaba diciendo Jonatán a David, tú reinarás sobre Israel, era una promesa de parte de Dios sobre David. Jonatán, su amigo, lo conocía, sabía, tenía el conocimiento y el entendimiento de que su amigo David ocuparía el reino.
Entonces, aún con este recordatorio divino, Jonatán fortaleció a David. Le dijo, tú vas a ser el rey. Aunque mi padre te está persiguiendo, ¿sí? Aunque no te va a hallar. O sea, no temas, amigo David. No tengas temor, porque mi padre no te va a alcanzar, no te va a encontrar. Porque hay una promesa divina que yo sé y que tú sabes también. Y es esta, que tú reinarás sobre todo Israel. Así que, por más que mi padre te persiga, no te va a alcanzar y no te va a atrapar, porque hay una promesa de Dios sobre tu vida, que tú sabes, David, y que yo sé también que vas a reinar sobre Israel. Entonces, esto fue una palabra con la que Jonatán pudo fortalecer a su amigo, recordándole el llamado eterno de Dios, el llamado de que David iba a ser rey sobre la nación de Israel. Qué impresionante, qué buen amigo. Porque acuérdense que lo natural en esos tiempos históricos, en esos tiempos de los reyes, es que cuando el rey moría, el que ascendía al trono era el hijo mayor de aquel rey. En este caso, a Jonatán le correspondía el reino por derecho cuando muriera su padre Saúl. Pero este hombre, aún sabiendo eso, ¿sí? Él no se resistió a la voluntad de Dios, porque miren, mientras este Saúl se resistía a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, ¿cuál era? Que David fuera el rey de Israel. Y como esto lo sabía Saúl, a él no le importaba la voluntad de Dios y él perseguía a David. Pero Jonatán no. Jonatán dijo, tú vas a ser el rey de Israel, pero eso sí, yo seré segundo después de ti. Ahí estaré contigo. Entonces podemos ver que cuando Jonatán le dijo a David, le recordó esto, que sería David el rey sobre toda la nación de Israel. Esta fue una promesa de parte de Dios sobre David y su amigo Jonatán se lo recordó. Entonces podemos ver que aquí de esta manera le pudo fortalecer. Ahora, después de que Jonatán le dijo esto, y tú reinarás sobre Israel, después Jonatán expresó un deseo que tenía. Entonces, ¿cuál fue el deseo? Algo que también ardía en el corazón de Jonatán, es el ser una ayuda para David cuando él fuera el rey, cuando David fuera el rey. Decía, yo seré segundo después de ti. O sea, tú serás el rey, sin duda alguna, pero yo voy a estar a tu lado, amigo, para apoyarte en tu reino, para seguir emprendiendo las batallas de Dios juntos, para poder estar apoyándote en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Ahí voy a estar contigo. Entonces, Jonatán aquí expresó un deseo ya de parte de él, de Jonatán. Mi deseo es el que llegues al reino para que yo sea tu segundo. Entonces podemos ver esto, debido a esta gran amistad entre estos dos hombres, David y Jonatán, pues esperaban los dos, tanto David y Jonatán, esperaban con ansias el día en el que David ya fuera establecido como el rey de todo Israel. Y Jonatán lo iba a ayudar y lo iba a apoyar en ese lugar que ocuparía David. Pero desafortunadamente, amados hermanos, nunca llegaría ese momento. Nunca. ¿Por qué? Porque Jonatán moriría antes de que David se convirtiera en rey. Entonces, esto también como que me sacó un poquito de onda. Pero podemos ver que mientras vivió Jonatán, siempre fue fiel a su amigo David. Entonces, aunque Jonatán tenía esta sincera deseo, ¿de acuerdo? De poder apoyar y ayudar a David cuando David ocupara el reino, y los dos ansiaban ese momento, ¿de acuerdo? Ese momento nunca llegó porque Jonatán murió antes de que David fuera establecido como el rey de toda la nación de Israel. De hecho, amados hermanos, aquí en estos versículos que estamos leyendo, 1 de Samuel capítulo 23, versículos del 16 al 18, es la última vez donde estos dos amigos se vieron
cara a cara en esta tierra. Ahorita ya están en la presencia de Cristo y ya se reunieron, ¿no? Pero después en la resurrección de los muertos, estoy convencido, amados hermanos, que Jonatán, este deseo que tenía por estar al lado de su amigo David, va a ser cumplido. Jesús se los va a permitir. Va a decir, David, tú estarás aquí como rey, ¿sí? Y te acuerdas de tu amigo, ahí está contigo. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque, bueno, ahorita vamos a hablar del pacto que hicieron ellos. Ya hablamos un poquito anteriormente, pero las amistades trascienden. Yo estaba pensando, ¿no?, en eso de cómo las amistades pueden trascender, ¿no? Y la amistad de estos dos hombres, pues trascendió, va a trascender por la eternidad. O sea, no crean que en la resurrección de los muertos van a ser personas como indiferentes, que van a decir, ay, pues te me haces conocido, a mí también, tú eres el güerito, el rubio, ¿no?, el valiente, el que sabía tocar, que fuiste rey de Israel, te llamabas David, ¿no? No van a ser indiferentes inmediatamente y van a saber, hey, tú y yo fuimos amigos, mejores amigos fuimos. Entonces eso está impresionante porque esto nos invita por parte de Dios a forjar buenas amistades hoy. Porque tal vez supongamos que aquí hay un grupo de amigos y de pronto uno parte antes que los demás a la presencia del Señor. Pero esa amistad que se edificó, que se construyó aquí en la tierra, trascenderá en la eternidad. No vamos a ser desconocidos allí, sino todo lo contrario. Todo lo que pudimos juntos en el Señor. Aún de esta pequeña iglesia local, somos poquitos. En la resurrección, pues seguramente vamos a estar otra vez juntos. Así que nos conviene amarnos y ser amigos y tener este vínculo espiritual que solo los que le aman, por las coyunturas y los ligamentos que nos constituyen Cristo, donde Él es la cabeza. Qué tremendo. Gracias a Dios por eso, de veras. Entonces, bueno, la última vez que ellos se verían aquí en la tierra, fue la última vez que se vieron. Y ellos hicieron un pacto, aquí dice el versículo 18. Dice, y ambos hicieron un pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Bueno, entonces, vemos aquí que hemos hablado de este pacto, está escrito ahí en 1 Samuel 18, 3. Y también en este versículo, y recordemos algo en lo que de aquello que implicaba ese pacto que ellos hicieron. Y vamos a 1 Samuel, capítulo 20, y vamos a recordar solamente un poquito este pacto, porque aún el último día que se vieron, ellos como que afirmaron ese pacto. Tal vez ellos no sabían que era la última vez que se iban a ver, pero ellos de todas maneras se vieron nuevamente aquí y pudieron hacer un pacto. Vamos ahí a 1 Samuel 20 y vamos a leer del 15 al 17. Bueno, yo voy a leer del 13 al 17. Vamos a leer del 13 al 17. Dice, aquí acuérdense que está hablando Jonatán con David, porque acuérdense que Saúl lo quería matar. Bueno, para el capítulo 23 esto no ha cambiado, pero dice aquí el versículo 13. Padre, intenta hacerte mal, Jehová me haga así, y aún me añada si no te lo hago saber, y te envío para que te vayas en paz. O sea, Jonatán iba a decirle a David las intenciones de Saúl. Dice, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. De Jehová, para que no muera. Entonces, esta era parte del pacto. O sea, Jonatán podía decirle a David, yo sé que tú vas a ser rey, pero cuando tú ocupes el reino aquí en Israel, ten misericordia de mí, para que yo no muera, o sea, no me vayas a mandar matar. Y dice el versículo 15, dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Es decir, si yo tengo hijos, pues no los vayas a matar.
sino ten misericordia de toda mi casa. Dice, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de Dios, de David. Dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y aquí podemos ver algo súper interesante, amados hermanos, porque este David, bueno, aquí hicieron este pacto de amistad, ¿no?, que trascendería a las generaciones. O sea, Jonatán le estaba diciendo que no apartara su misericordia de su casa. Dice, tú vas a ocupar el reino, pero no vayas a matar a mi familia. Consérvales la vida. Ten misericordia con mi casa. No dejes que mi nombre sea borrado de Israel. No dejes que mi nombre, el nombre de tu amigo Jonatán, sea quitado de tu casa, de la casa de David. Y esto es muy interesante porque podemos ver que David realmente cumplió con eso. Ya hablamos anteriormente, ¿no? Cuando David preguntó si había a alguien de la casa de Saúl, por amor a su amigo David, a quien pudiera extenderle y prolongarle de Saúl, hijo de Jonatán, perdón, llamado Mefiboset. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de eso. Y David cumplió con su promesa. Le prolongó la vida a aquel hijo que había sobrevivido de Jonatán, su amigo, y era Mefiboset. Entonces, David cumplió con su promesa. Y fíjense que las amistades, por eso trascienden, amados hermanos, porque podemos ver que aquí David sí cumplió con su palabra. Pudo pues tener un acto impresionante a favor de Mefiboset. De hecho, David lo hizo así con Mefiboset por este juramento que se hicieron el uno al otro, o sea, David y Jonatán. Y fíjense cómo Jonatán, en este juramento, en este pacto, le dijo a David, no dejes que el nombre de Jehová sea quitado de la casa de David. Y esto es algo que llevaban a cabo, acuérdense, el pariente más cercano, el pariente redentor. Era el que podía impedir que el nombre de un difunto fuera borrado. Y vemos cómo Jonatán le estaba diciendo esto a su amigo David, pues no permitas que mi nombre sea borrado, no permitas que mi nombre sea borrado. Y bueno, entonces David le dijo esto a Jonatán. Quiero leer estos versículos del 13 al 17, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero si está enojado, o sea, Jonatán le estaba hablando esto a David, pero si está enojado mi padre, ¿sí?, y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor. Qué tremendo. Dice, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra, dice, entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Entonces, David pues se acordó de este pacto que hicieron años más adelante, después de que pues desafortunadamente murió Jonatán, su amigo. David se acordó de este pacto que hizo con su amigo Jonatán de cuidar a su familia en el futuro, y así lo hizo. Y lo cumplió al cuidar precisamente a Mefiboset, a este lisiado de los pies, que vivía en un lugar espantoso llamado Lodebar. ¿Se acuerdan? Que hablamos de eso. Eso está en 2 Samuel 9, del 1 al 8. Entonces, este David pudo actuar de esta manera con su amigo Jonatán. Acuérdense que Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Pero David pues lo redimió, ¿de acuerdo? Porque lo hizo salir de ese lugar llamado Lodebar
que también significa sin palabra, o sea, sin palabra de Dios. Era un lugar seco, un lugar estéril, ¿sí? Nos habla ese lugar, Lodebar, de un estado espiritual de sequedad. O sea, no había la palabra de Dios en Lodebar, pero ese lugar significa que era un lugar donde este hombre, Mefiboset, y no solamente él, sino todos los que vivían ahí, experimentaban miseria y tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza, porque la palabra de Dios no estaba en ese lugar. Entonces, David cumplió este pacto de fidelidad a su amigo Jonatán y fue en busca de Mefiboset, y este hombre que esparcía vergüenza, ¿sí? Este hombre que estaba sumergido en la soledad, en la desesperanza, en la oscuridad, es decir, vivía en Lodebar, sumado a esto era lisiado de los pies. Y cuando se presenta delante de David, se postra al piso este hombre Mefiboset y le dice: ¿por qué haces así conmigo? O sea, que tienes misericordia. Dice: cuando yo no soy más que un perro muerto. Es decir, que este Mefiboset tenía la autoestima hasta el piso, amados hermanos. Entonces tenía una autoestima bajísima. Vivía en Lodebar, estaba lisiado de los pies, ¿de acuerdo? Y bueno, él solamente esparcía vergüenza, es lo que significa su nombre. Pero David, con este pacto que hizo con su amigo Jonatán, él lo llamó, y David hizo algo impresionante con este hombre. Lo sacó de Lodebar, de este lugar de tristeza, de soledad, de desesperanza, este lugar pues de miseria, para trasladarlo a Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad que ama a Dios, ¿de acuerdo? Y en ese lugar él fue invitado a comer todos los días a la casa de David, a la mesa de David. Y David dijo de este hombre Mefiboset, dice: tú vas a comer a mi mesa todos los días como si fueras un hijo del rey. Imagínense la posición a la que fue llevado este Mefiboset. ¿Y todo por qué? Por esa lealtad que tuvo David con su amigo Jonatán, así como Jonatán en los tiempos difíciles de David, siempre Jonatán estuvo con David, siempre. Entonces podemos ver aquí esta situación. Y bueno, podemos ver, amados hermanos, que entonces las amistades pueden trascender, y esto es algo glorioso, de verdad que es algo glorioso. Y lo podemos ver aquí. David tuvo compasión y misericordia de Mefiboset. Y bueno, fue la última vez que se vieron, pero pues estos hombres seguirán con su amistad en la resurrección y compartirán esta amistad pues eternamente, y eso es algo glorioso. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Primero Dios, el viernes hablaremos de esta refinación de David en este lugar, sí, porque aquí a partir del versículo 19 en adelante vemos cómo estos hombres de Zif también pues delataron a David, informaron a Saúl que David estaba allí escondido en los lugares de Zif, y este Saúl pues siguió con esta persecución en contra de David. Pero por hoy vamos a dejarla aquí y vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, pues te damos muchísimas gracias, Señor, porque en medio de cualquier situación que podamos estar experimentando, de dificultades, de angustias, de persecución, Señor, podemos encontrar un oasis en ti, Señor, y también en la gente que nos rodea. Gracias, Señor, por cada amistad genuina y sincera con la que tú nos has enriquecido. Ayúdanos, Señor, a esto, Señor, a cultivar amistades profundas, Señor, verdaderas, que sabemos que siempre estarán ahí a nuestro lado. Oh, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esto, Señor. Gracias porque
aunque nuestro enemigo, Señor, todos los días nos persigue, acusándonos día y noche, tú no has permitido que, no nos has entregado en su mano. Gracias por tu protección, por tu cuidado. Te pedimos por cada familia que integra esta iglesia local, para que tu protección sea sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor. En este mundo, en este estado que está desatado de violencia, Señor, rogamos tu protección para nuestras vidas, para nuestras familias, cada vez que salimos a la calle a cualquier cosa, aún estando dentro de nuestros hogares, guárdanos, Señor. Gracias porque tú, Señor, no permitiste, Señor, que David cayera en las manos de Saúl. Así protégenos a nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.